Desde el Laboratorio de Paleobiología del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura, hemos querido presentar una visión del pasado, una visión que está bajo la materia orgánica que se conserva en los yacimientos arqueológicos. Las ciencias experimentales tienen mucho que decir con respecto a esa reconstrucción del medio ambiente, pero hasta que no veamos tanto la información histórica, la información científica, experimental, y utilicemos los recursos que ésta tiene, no vamos a tener una visión y ni una reconstrucción de ese pasado, de lo que fuimos, de lo que fue la naturaleza. Por lo tanto, tenemos que ser algo así como el ojo de un insecto, que está compuesto por muchos ocelos, por pequeños ojitos, en el que cada uno va a ver una porción del espacio hasta que entre todos van a conseguir ver algo más y sobre todo reconstruir ese pasado con una mayor garantía científica. ¿Qué es lo que podemos proporcionar desde la ciencia experimental al historiador, al arqueólogo o a cualquier persona que quiera reconstruir el medio? Porque no solo la materia orgánica que conserva un yacimiento arqueológico sirve para reconstruir un pasado, sirve para las humanidades, es un principio también para considerarlo como unos criterios científicos a la hora de hablar de una especie autóctona, de una raza de perro autóctono, y para gestionar en un espacio donde desapareció en el siglo XIX, por ejemplo, los corzos, si puede o no puede volver a hacer una reintroducción. Tiene muchas aplicaciones. ¿Qué es lo que analizamos? Pues analizamos lo que existe, que es la fauna, la flora y la gea. Aparte de que sea materia inorgánica la gea, si no tenemos un escenario donde se mueven unos animales y unas plantas, pues también es difícil hacer una buena reconstrucción y entender por qué una especie está en unas partes del mundo y en otras no. ¿Qué hace la ciencia experimental para llegar a reconstruir este pasado que necesita, que responde a las cuestiones históricas? Pues empezamos por lo macro, por lo que ves, por lo más visible. Y lo más visible es un hueso, una concha, un trozo de madera, un producto como es un resto de cochinilla que se encontró en un barco del siglo XVI en la bahía de Cádiz. Pues lo primero que tenemos que hacer los paleobiólogos, arqueozoólogos o zooarqueólogos, que tenemos muchos nombres, pero es solo una cosa. Lo que hacemos es determinar la especie que tenemos a través de la determinación de las partes anatómicas. Determinamos también las características biológicas, su edad, su tamaño, alguna patología. Y cuando ya tenemos a estos protagonistas determinados, lo siguiente es pasar a ver cómo las dinámicas de poblaciones, si podemos llegar a saberlas, es decir, cómo se interrelacionaban y cómo se relacionaban con nosotros, con los humanos. Y es cuando vamos a contar la historia de lo que comemos o de lo que ofrendamos, de la basura que se ha producido de ese consumo o qué importancia le dimos a algunas especies hasta el punto de ofrendarlas, como ocurre, por ejemplo, en la necrópolis fenicia de Carmona, donde niños y mujeres, sobre todo, tienen la ofrenda de taba. Taba es un huesecito del talón del pie que se ofrecía porque se utilizaba para adivinanzas y para jugar. Otras ofrendas ha sido, por ejemplo, un corderito en un enterramiento en la cueva del Algar en Jerez. Y así podemos contar muchas ofrendas. O pequeñas gallinas o gallos, pero pequeños, que se ofrendaban, lo encontramos en Itálica, porque alguien quería que le ayudasen los cielos en algo.
Pues cuando nosotros estudiamos la basura en sí, los restos del consumo, antes de llegar a cualquier interpretación hacemos una serie de modelos. Estos modelos te van a decir si tiene fiabilidad o no la reconstrucción que tú vas a hacer. Y cuando terminamos con este mundo macroscópico de la fauna, pasamos a la flora. Hay maderas que se pueden estudiar, pero hay un mundo microscópico en el que está el polen, la semilla, los fitolitos, unos cristales que contienen las plantas. Cuando ya desaparece ya no las ve, pero quedan en el suelo registrados esos cristalitos de estrés que ha pasado la planta por sequía o por frío. Pues ese mundo microscópico es en el que tenemos que acudir a muchas técnicas de la ciencia experimental. Por ejemplo, siempre queremos conocer qué es lo que tenemos entre manos. A veces tenemos los huesos tan fragmentados que no podemos saber de qué animales. Podemos llegar a la familia, al grupo de animales, pero no sabemos qué animal, y eso es importante. Entonces entra en acción la genómica. Un hueso del pasado es como un traje con muchos agujeros. Entonces, si tenemos suerte, podemos llegar a encontrar esos genes. Normalmente en el sur, aquí de la península ibérica, es muy difícil, pero hemos encontrado otras ciencias como la proteómica y la metabolómica que nos puede decir la especie que es. Es un caso que pasó, por ejemplo, en Mengíbar, en Jaén. Teníamos un équido y tenemos un grave problema para saber a veces si tenemos una mula o un caballo, o a veces hasta un burro, porque ha habido momentos en que los caballos han sido hasta más pequeños que los propios burros. En ese caso, la genética no funcionó, no había apenas colágeno, pero la proteómica nos determinó que era un caballo, y habíamos algunos especialistas apostando por los tres, por el caballo, por el burro y por la mula. Hay otra ciencia todavía más interesante para determinar las condiciones de la especie, como son los isótopos. Tenemos los isótopos de estroncio para determinar el origen de una especie, de dónde se crió. Tenemos otros isótopos que nos van a indicar las condiciones climáticas, la humedad, sobre todo en moluscos. Tenemos otras técnicas para saber la contaminación, es decir, los humanos empezaron a experimentar con la metalurgia y eso contamina mucho, hasta el punto que en excavaciones de aquí, en Valencina de la Concepción y en la provincia de Sevilla, pues se han analizado algunos huesos de la época de la edad del Calcolítico, de la edad del cobre, de hace 4.000, 4.500 años, y están muy contaminados de cobre, y estamos precisamente en la edad del cobre. Esa contaminación además tuvo que ser bastante fuerte porque no solamente están contaminados animales domésticos, sino que están algunos silvestres como es un ciervo. Hay otras técnicas física-químicas, como la de los isótopos de oxígeno 18 para conocer circunstancias climáticas, otra como el estroncio para conocer el origen del animal que estemos analizando, o otras técnicas como carbono-nitrógeno para conocer la dieta que tuvo ese animal o hasta los mismos humanos. En cuanto a la contaminación, es muy interesante porque a través de técnicas de teledetección y técnicas químicas podemos ver la composición del suelo y en función de qué elemento es el que está predominando se podría saber la actividad que ha estado desarrollando los humanos. Por ejemplo, mucho fósforo en un suelo pues normalmente está asociado siempre a una ocupación humana, y cuanto más, pues más a tener ganado. El ganado es el que más proporciona fósforo al suelo. O por ejemplo tener una contaminación de plomo, que está asociada a una actividad a lo mejor siderúrgica de esa población. Hay un mundo marino también.
Desde el Centro de Arqueología Subacuática se estuvo haciendo una serie de trabajos de rescate y la empresa de Tanit hubo un rescate o un estudio de un pecio hundido en el siglo XVI. Tiene fecha exacta, tiene hora exacta de hundimiento, pero lo más importante es que aún conservaba, no era la cochinilla en sí, sino el producto que produce la cochinilla, ¿no? El tinte. Había materia orgánica deforme que no sabíamos cómo determinar aquello, pero que la proteómica lo ha hecho. Sabemos que hay jengibre, pero una de las cosas más interesantes fue encontrar unas orzas que contenía aceituna y con todo el avío de la fermentación que hay que producir, pues el equipo de microbiólogos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla han podido ver las bacterias que están relacionadas con la fermentación de la aceituna cuando se alinea. Muy interesante todo lo que nos puede contar las ciencias experimentales sobre el mundo del pasado. Pero no solamente podemos reconstruir este mundo del pasado, sino que además podemos utilizar este conocimiento para la gestión de la biodiversidad. Es decir, la unión de las ciencias experimentales con las históricas, la visión holística de lo que cada uno de nosotros hacemos, pero que tenemos que unir, es el camino que debe de seguir las ciencias históricas y también las ciencias naturales.